Bueno, hola, ¿cómo les va? El tema que hoy nos ocupa pertenece a la unidad 3 en el programa de la materia. Vamos a hablar dentro del filum Platelmintes, de cestodes y de las enfermedades que producen, particularmente teniosis y cisticercosis. Lo que ustedes están viendo ahí es un mundo, el planeta, lleno rodeado de los distintos órdenes de cestodes o tapeworms. Tapeworms es porque, bueno, son gusanos cinta. Ustedes ya saben a esta altura que los cestodes son platelmintes, entonces son aplanados y además son fragmentados, es decir, tienen como partes o proglótides. Dentro de todos esos órdenes que hay, de toda esta sistemática de los cestodes, lo que a nosotros nos interesa en la clase de hoy es particularmente los ciclofílidos. Los ciclofílidos que tienen ese escólex o cabeza particular que ahora vamos a mostrar. Esta es la taxonomía, ¿sí? Ya sabemos nosotros que los parásitos se clasifican igual que otros organismos vivos. El filum, ya lo dijimos, es platelminte. La clase es cestoda, es decir, que son planos y como una cinta. El término cestoda viene de cestum, cinta. Fíjense que hay como unas 6.000 especies, todas parásitas. Y bueno, son gusanos acintados. La subclase es Eucestoda. Esto dice acá que es Eucestoda porque tiene una oncósfera con 6 ganchos, con embrión hexacanto. Yo les voy a mostrar. Este es un huevo típico de un cestode y lo que podemos ver acá es que tiene una corona radiada, hay vitelo. Después vemos las características del huevo. Los que les quiero mostrar acá, que esta parte es el embrión u oncósfera y tiene, si ustedes ven ahí, esas líneas corresponden a los ganchos y son 3 pares de ganchos o 6 ganchos. Por eso se llaman eucestodes. Más adelante describimos mejor esto y aparte lo van a ver muy bien en los trabajos prácticos. El orden es ciclofílida. ¿Qué significa? Bueno, que tiene un escólex con 4 ventosas, rostelo con o sin ganchos. Esto es una ilustración donde ustedes pueden ver un escólex o cabeza de un cestode. Cada una de estas estructuras es una ventosa, ¿sí? O acetábulo. Lo que se llama rostelo es una protusión en la cabeza, que es esto que ven acá, como si fuera una especie de chichón. Y además, en este caso, tiene ganchos, que son estas estructuras que ustedes ven ahí. Así que, siguiendo con la sistemática, el orden es ciclofílidas, porque tienen ese tipo de escólex. La familia Staenidae, que significa que los adultos de estos parásitos y esas tenias que estamos empezando a observar, esos adultos van a estar en el intestino de aves y mamíferos. Generalmente tienen rostelo, que es lo que vimos recién, y desarrollan formas larvales. El género es Tenia y las especies son Solium, Saginata y Asiática. Esas son las de interés en salud humana. Esta es la morfología general de los ciclofílidos. Nuevamente les repito, esto lo van a ver muy bien en la práctica, lo único que yo les recuerdo acá es que tienen una cabeza o escólex, que recién la estuvimos viendo, con ventosas, puede no tener ganchos, en este caso está dibujado con ganchos. Un cuello, acá se ven, los ganchos parecen boomerangs, la formita que tienen, si uno tuviera que describirlos diría que es como un boomerang. Al escoles le sigue un cuello, el cuello es generatriz, eso significa que va generando las proglótides que van formando toda la estróbila o cuerpo. Ya saben ustedes, o van a verlo en el trabajo práctico respectivo, que las primeras proglótides son inmaduras, las más centrales en el cuerpo de la tenia son las maduras y las últimas son las grávidas. Las maduras son las que tienen todos los órganos sexuales definidos. Estos cestodes son hermafroditas. Entonces ustedes ahí van a ver todas las estructuras, ovarios, testículos, los canales deferentes. Y esto, una vez que se ha autofecundado o se fecundó entre proglótides vecinas, que también puede pasar, se convierte en proglótide grávida. Esto significa que todo el cuerpo de la proglótida está tomado por un útero absolutamente ramificado y desarrollado, cargado de huevos. En la última parte de la tenia, ustedes van a observar proglótides grávidas, ¿sí? Entonces tiene cabeza o escólex, un cuello generatriz y después distintas proglótides, que primero son inmaduras, luego maduras y por último grávidas, que son las que va a ir soltando la tenia
para continuar su ciclo biológico. Nos vamos adelantando un poquito algunas características que van a tener que ver, o sea, cómo la biología después se desarrolla, o mejor dicho, se entiende a partir del ciclo biológico. Esto es un dibujo, se los muestro porque me pareció llamativo y fue hecho por un dibujante lamentablemente anónimo, pero se ve muy claramente cómo es un escólex muy pequeño, que podría decirse que parece una cabeza de un alfiler, se van formando todas las prolótides que van aumentando no solo en número, sino también en tamaño, ¿sí? Fíjense que son cada vez más grandes hacia la parte posterior de la teña. Van a ver que estas teñas pueden medir metros. Cuando no había mucho desarrollo fotográfico, había que hacer estas cosas de dibujar. Y esto es una ilustración mucho más moderna, por supuesto, donde uno puede ver a un cestode en el intestino, enclavado en el intestino. Este es un cestode que tiene ganchos y aquí se ven claramente las ventosas. Es una ilustración interesante para ver la morfología. La proglótide madura, ahí estuvimos viendo recién el escólex, la proglótide madura tiene este esquema, ¿sí? Y estos cestodes tienen la característica de que tienen un sistema nervioso con un complejo ganglionar que desde el escólex emite fibras nerviosas que se van extendiendo a lo largo de las proglótides, ¿sí? Esas fibras nerviosas que se extienden, estas fibras nerviosas que se extienden a lo largo de la proglótide son las que inervan las distintas estructuras. Y la osmorregulación se realiza a través de dos pares de canales laterales y conexiones transversas. En esta proglótide madura ustedes ven el útero, ¿sí? Numerosos testículos, ovarios, y en este punto, en el atrio genital, se conectan espermatozoides con el útero, de manera que se fertilicen los huevos. Como dijimos anteriormente, estas teñas son hermafroditas, pero también puede existir fertilización cruzada entre dos proglótides vecinas, que estén como adyacentes, ¿verdad? No tienen poro de postura las teñas, de manera que los huevos que se van a generar acá después cuando maduren y esto este útero se convierta, abarque, digamos, toda la proglótide y toda la proglótide sea una proglótide grávida, no hay poro de postura, de manera que los huevos solo van a poder aparecer en la materia fecal de un hospedador cuando la proglótide se rompa o se apriete de manera tal que expulse alguno de los huevos. Acá tienen un dibujito de una proglótide grávida, un esquema. Este es todo el útero que se ha ramificado y se cuentan las ramificaciones primarias que salen de aquí para saber tener una aproximación de especie. Ahora vemos eso. Fíjense que una sola proglótide puede albergar hasta 60.000 huevos. Y les quiero mostrar esto que corresponde al tegumento de un cestode porque es muy interesante. Tienen un tegumento que, además de estar muy bien inervado, contiene un montón de enzimas que auxilian en la metabolización de los nutrientes. Y esta estructura muy ramificada, no ramificada, sino como del tipo de las microvellosidades intestinales, que se llaman microtricas en este caso, que le dan un gran poder de absorción. Por eso las teñas son tan eficientes en la absorción de nutrientes del hospedador. Bueno, por supuesto, además el tegumento tiene enzimas, como dijimos, sistemas específicos para transporte de moléculas y bueno, además, por supuesto, el tegumento también ayuda mucho a la locomoción. Van a ver que tienen como una motilidad propia. Y este modelo triangular didáctico representa el ciclo biológico de todos los cestodes. ¿Qué significa esto? Bueno, fíjense que dijimos hoy, cuando hablamos de la taxonomía, que pasaban por el estado larval. Este triángulo que está formado entre los vértices son la larva, adulto y huevo, está atravesado por la palabra ingesta. Esto lo que significa es que si tenemos adultos, si hay teñas adultas, los adultos van a producir huevos. La ingesta de huevos va a llevar a la producción de una larva y la ingesta de una larva va a llevar a la producción de un adulto. Aquí habría que poner en cada
sitio, en cada estado evolutivo, se puede poner hospedadores y géneros de distintas teñas y esto puede ser aplicado a los distintos cestores. Por eso se los muestro porque es como muy didáctico, justamente se llama modelo triangular didáctico, muy didáctico para recordar los ciclos biológicos. Y dijimos que hacen larvas. ¿Cuáles son esos tipos de larvas? Bueno, una se llama cisticerco. El tipo de larva del cisticerco es una larva de tipo vesicular llena de líquido, que puede tener uno o varios escólices. Esos escólex que vimos antes, en estado más embrionario, y cuando tiene uno solo, esto es una larva. Cuando hay un solo escólex se llama monocefálica. Esto pasa, por ejemplo, es la larva de teña, pero puede ser policefálica, tener muchos escólices, y esto lo vamos a ver más adelante, es la larva de Echinococus granulosus. Esta es la larva de tipo cisticerco. Hay otra larva que se llama de tipo cisticercoide, que es sólida. La vamos a ver después en otros cestores, que tiene una prolongación, ¿sí? Es un escólex más desarrollado y tiene una pequeña prolongación. Bueno, y aquí vemos las manos de un médico con una teña. En general, la teña se hace tratamiento medicamentoso, pero bueno, puede ser extraída también o puede ser que el paciente le elimine. Fíjense que es muy larga, ya la estuvimos viendo, distinta, les mostré un dibujo. Y estos son los distintos escólices de las tres que nos interesan, que son saginata, solium y asiática. Yo no me voy a detener acá en la morfología porque esto lo van a ver muy claramente en el trabajo práctico, pero fíjense que tienen diferencias que permiten, si uno encuentra el escólex, saber qué tipo de teña es y hacer diagnóstico especie específico. Esto es lo que les comentaba, que lo van a ver claramente en el trabajo práctico. Cuando la diferenciación por especie se puede hacer por los escólex, que tienen diferencias. También se puede hacer por las proglótidas maduras. Lo que pasa es que esto es bastante más complicado porque hay que hacer transparentización, coloraciones, observar muy bien el número de ovarios. Es más difícil para el diagnóstico clínico. Y con las proglótides maduras, lo que vamos a contar son las ramificaciones uterinas. Y si bien acá no vamos a poder distinguir entre las tres, sí vamos a saber que si tiene más de 12 puede llegar a ser saginata o solium, y si tiene menos de 12, saginata o asiática, y si tiene menos de 12 pues es solium. Y eso es un dato muy importante al momento de pensar en cuál puede ser la patología que tenga el paciente. Acá dice lo que ya les comenté, que no tienen orificio de postura y que para que los huevos queden en libertad se tiene que romper la proglótide. Esto no es un dato menor, porque esto es lo que hace que el diagnóstico coproparasitológico no sea tan sensible, ¿sí? Cuando lleguemos a eso vamos a volver a tomar este punto. Pero no es, solo en el 25% de los pacientes se encuentran huevos en materia fecal. Es más probable que encontremos proglótides eliminadas espontáneamente, o sea que el paciente sienta que le sale algo por la cola o elimine la teña, y cuando hacemos el coproparasitológico encontrarlos, o bien que sea un hallazgo. Vamos a hablar primero de teñosis. Cuando nosotros decimos teñosis, nos estamos refiriendo al parasitismo de la fase adulta del parásito, ¿sí? O sea, ahí el hospedador humano está albergando al adulto de teña en cualquiera de sus especies, saginata, solium o asiática. ¿Sí? Esta última se reconoció, dice, hace no mucho tiempo y parece restringida al continente asiático. Digo parece porque no hay tantos estudios epidemiológicos que confirmen o descarten eso. Este es el ciclo biológico de una teña, de saginata particularmente. Esto lo vimos en el primer teórico cuando lo puse como ejemplo para ciclo biológico indirecto. Bien, supongamos que dijimos recién que en la teñosis el hospedador tiene a la teña adulta en el intestino. El hábitat es el intestino delgado. La teña está fijada al intestino y entonces lo que pasa aquí es que va soltando las últimas proglótides, que son las grávidas, las que están cargadas de huevos. Esas proglótides caen al suelo con la materia fecal, los huevos se liberan, o bien la vaca se come esas proglótides y esos huevos. ¿Qué va a pasar con esos huevos?
Bueno, en el estómago de la vaca se va a liberar el embrión hexacanto que vía circulatoria va a llegar a sus músculos y se va a generar el estado larval, que es el Cysticercus bovis. Recién vimos cómo es la morfología de una larva Cysticercus, es decir, es una vesícula que tiene un escólex, cisticerco localizado en la musculatura del animal. ¿Cómo continúa este ciclo? Bueno, cuando nosotros comemos carne cruda o mal cocida, un bife de chorizo, por ejemplo, que bueno, desde el punto de vista gourmet es muy valorado, pero desde el punto de vista de la salud es peligroso. Nosotros comemos esa larva, ese escólex que está acá en la larva Cysticercus se va a desenvaginar en nuestro intestino, el escólex se va a fijar y va a empezar a generar a partir de su cuello, que ya sabemos es generatriz, va a empezar a generar esta teña adulta, que en 2 o 3 meses ya va a ser una teña adulta y va a empezar a eliminar proglótides en materia fecal. Cuando estas proglótides salen, el paciente lo siente. En general, siente que algo le sale por la cola y es una sensación muy fea. Puede eliminar proglótides sueltas, tramos de proglótides, o incluso con el tiempo puede eliminar todo el parásito. ¿Sí? Ya tenemos ya conocimiento del ciclo biológico. Esa es la teña saginata. En teña solium es exactamente lo mismo. La diferencia es que acá el hospedador intermediario no es la vaca, sino que es un cerdo. Acá lo que tenemos que comer es carne cruda o mal cocida de cerdo. El problema con la teña solium es que cuando esas proglótides son eliminadas, igual que en teña saginata, el humano tiene la teña adulta, que en este caso se llama teña solium, eliminamos las proglótides con la materia fecal, huevos o huevos, que esos huevos son comidos por el cerdo y continúa el ciclo, idéntico, vuelvo a repetir que en saginata, excepto que ahora es un cerdo. En este ciclo en particular nos podemos comportar como cerdos. Esto se los digo como una regla mnemotécnica. ¿Por qué? Porque nosotros, si ingerimos este huevo, en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, se generan larvas cisticerco. Y eso es mucho más grave que la teña adulta. La enfermedad se llama cisticercosis, podemos tener esas larvas en distintas partes de nuestro organismo, pero se van con mucha preferencia al sistema nervioso. Entonces, no es lo mismo tener larvas de un parásito en el cerebro, en el ojo, que tener un adulto en el intestino. El cuadro es muchísimo más grave. Por lo tanto, la teñosis a teña solium es mucho más peligrosa. Hay casos donde el mismo paciente puede tener el adulto y puede tener cisticercosis, pero hay otros casos donde se desarrolla solo una cisticercosis, que va a tener que ver con haber comido huevos de teña en algún alimento o agua contaminada. Por supuesto que para que esto ocurra, la transmisión humano-cerdo, acá fíjense cuántas cosas tienen que ocurrir, no tiene que haber materia fecal humana en el suelo y tiene que ser comida por un cerdo. De manera que el ambiente donde esto ocurre, por supuesto, es altamente deficiente en condiciones de salubridad. Y bueno, y después que nosotros comamos cerdos, carne de cerdo, con cisticercosis también tiene que ver con la falta de inspección de esa carne. En este esquema se ve esta secuencia que les estuve contando ocurre en los distintos hospedadores. Miren, acá está el huevo. Hoy contamos que era un huevo, lo vimos en la taxonomía. Tiene vitelo, esto que ven alrededor es vitelo. Esta es la corona radiada, acá está el embrión hexacante. ¿Qué es lo que pasa cuando se ingiere el huevo? Se libera la oncósfera. Miren cómo se proyectan los ganchos. Eso lo que hace es formar una larva en el hospedador adecuado. Forma la larva cisticerco, que estuvimos viendo hoy, la larva cisticercus, Cysticercus bovis, Cysticercus cellulosae, dependiendo del hospedador. Y el paso siguiente, acá esta larva tiene el escólex invaginado. En el estado siguiente, evagina o desenvagina el escólex, se proyecta para fijarse y formar luego la teña adulta. Aquí tienen, no es un esquema, sino que son fotografías reales de un cisticerco con escólex invaginado y uno con escólex evaginado. Esto pueden medir centímetros, 2-3 centímetros.
En este esquema lo que vemos es cómo adquirimos, a partir de qué adquirimos las formas adultas de esta tenia. Un poco un resumen de todo lo que estuvimos viendo recién. ¿Qué es lo que pasa con tenia saginata y tenia solium? Bueno, lo que comimos para tener el gusano adulto en nuestro intestino fue carne cruda o mal cocida de vaca, carne o cruda o mal cocida de cerdo para tenia solium, pero en el caso de tenia asiática tuvimos que haber comido hígado de cerdo crudo o mal cocido. ¿Por qué? Porque cuando estos animales se infectan comiendo los huevos del parásito, tanto para tenia solium como para tenia saginata, las oncósferas son musculotrópicas, es decir, terminan formando larvas en los músculos. En cambio, en el caso de tenia asiática, la larva se forma en el hígado del cerdo. Entonces es bastante menos probable que comamos hígado crudo o mal cocido de cerdo. No quiere decir que no ocurra, pero achica mucho las posibilidades epidemiológicas de contraer por lo menos para nuestra cultura, no solo por ubicación geográfica, sino porque además culturalmente no es algo que comemos generalmente. Bien, ¿cuál es el espectro clínico? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene estas tenias? Frecuentemente nada, puede haber pérdida de peso, algún dolor abdominal, pero lo que sí ocurre es que con el tiempo empieza a haber eliminación espontánea de proglótides por el ano, y eso es muy sintomático. En tenia saginata tiene un movimiento muy activo particularmente. Como dice ahí, algo que puede haber pérdida de peso, cefalea, diarrea, constipación, prurito anal. Recordemos acá el tema de la pérdida de peso tiene que ver mucho con que son absolutamente gigantescos, piensen que miden metros, 8, 10 metros, 12 metros y tienen un tegumento con alta capacidad de absorción de nutrientes. Miren esta noticia en redes. Pizzada, que es un fotógrafo tailandés, dice se levantó una mañana notando que algo no iba muy bien con su cuerpo, fue al baño, observó que algo le sobresalía por el ano, sintió una sensación extraña. Bueno, acá cuenta que eso le comenzó a pasar cuando llevaba al chico a la escuela. Va rápidamente a su casa, va al baño, siente que no había terminado de defecar y cuando se levantó para ver qué era, resulta que había algo sobresaliendo. Todo esto que les estoy contando acá, el hombre lo compartió en Facebook. Miren esto. Aquí él lo tiene en su mano, lo que eliminó espontáneamente. Es bastante repugnante, ¿no? No es una imagen agradable. Entonces, en general da mucho temor y también da mucha vergüenza. Y él dice acá, él en cambio, bueno, no se lo socializó. No sé, somos raros. Bien, acá lo que él cuenta era que era elástico y que después de estirarlo se encogió nuevamente. Bueno, ya sabemos que no es que es elástico, sino que tiene un movimiento propio, una musculatura propia, muy asociada a ese tegumento que vimos, y que se contrae y se relaja y eso lo usa para moverse. Y bueno, eso se lo mostró a su novia, que es enfermera, y ella inmediatamente le dijo que era una tenia. Le dijo que era una tenia porque lo vio acintado y lo vio todo en partes. Y bueno, habría que determinar qué clase de tenia es, ¿verdad? Bueno, después de contar esta anécdota, ya sabemos ahora que el diagnóstico directo es hallar al parásito. También lo sabemos de lo que estuvimos charlando previamente en otros encuentros. Encontrar al parásito, partes de él, eso es diagnóstico directo. De manera que en el caso de la asteniosis, vamos a hacerlo cuando identificamos al parásito, partes del mismo, es decir, proglótides, cuando encontramos huevos, si encontramos los escólices, que son bastante difíciles de encontrar. Recordemos que miden tienen más o menos el tamaño de un milímetro, el tamaño de una cabeza de un alfiler. Hay que hacer un análisis macroscópico de la materia fecal muy exhaustiva. Lo que sí puede pasar es y que generalmente pasa, es que el paciente relate que algo le sale por la cola, que encuentre esos trozos blancos o pedazos de tenia o proglótides individuales. En ese caso hay que recomendarles fuertemente que lo lleven al laboratorio en agua, nunca en alcohol, porque el alcohol lo deshidrata y no van a poder ver nada.
Pueden llegar a encontrar huevos en materia fecal. Ya dijimos que se determinan en el 25% de los casos, y eso tiene que ver justamente porque las proglótides no tienen poro de postura. Acá puede ser útil, además del coproparasitológico seriado, hacer un test de Graham, porque como al pasar por el esfínter anal son apretadas las proglótides, es posible que algún huevo quede pegado alrededor del ano. Así que pueden, a veces en un test de Graham se hace un diagnóstico de teniosis como un hallazgo. Se pide paroxiuris y termina encontrándose también, o en su defecto, huevos de teño. Se puede hacer coproantígenos y se puede hacer PCR, pero estas técnicas no están disponibles en todos los laboratorios, y mucho menos en los de rutina o los hospitalarios. Es difícil que aquí en Argentina nos encontremos con estas posibilidades. Así que bueno, pero se puede hacer claramente y muy, por supuesto, de certeza con el diagnóstico directo. Esto les comparto, fue un parto, me quedó medio raro, un parto con eliminación de proglótides, ¿no? Miren qué situación. Esto ocurrió en el Mar del Plata, el caso fue compartido por la doctora Loriana Tomasí, ella es bioquímica, como trabaja allí, y bueno, asisten a un parto, y cuando ven, lo que sucedió acá es, nace el bebé, se lo apoyan a la mamá en la panza para que lo amamante, y cuando lo levantan encuentran una proglótide de teña que tenía movimiento. Después la ponen acá entre porte y cubre, acá para verla, y encuentran también huevos, ¿no? Sacan huevos de esa proglótide también. No dicen si después le hicieron un coproparasitológico a la mamá. Bueno, por supuesto, en el momento del parto y con el pujo salió materia fecal y salió también una parte de la teña, no es localización vaginal, por favor no confundamos eso. Y esto es un huevo típico de teña, no me voy a extender, simplemente les cuento que tiene por fuera vitelo. Mide 30-40 metros. Una corona radiada o embrióforo. Acuérdense que la palabra foro quiere decir que alberga, ¿no es cierto? Es como un espacio. Entonces está guardando el embrión, es el embrióforo. Esa corona radiada altamente resistente a condiciones medioambientales externas, con lo cual hace al huevo, lo hace infectivo y tolerante. Dentro de esta corona radiada está el embrión, que es esto que está enmarcado acá, embrión hexacanto u oncósfera. Y ese embrión tiene 3 pares de ganchos, o sea, 6 ganchos. Por eso se llama embrión hexacanto. El vitelo le sirve también de nutrición y protección. ¿Cómo hacemos la identificación morfológica de especies? Supónganse que ustedes encontraron esos huevos. Bien, si encuentran huevos, de ninguna manera pueden decir, o sea, no van a poder decir la especie, van a informar huevos de teña SP, porque las 3 tienen los mismos huevos. Lo que vamos a necesitar es revisar las proglótides grávidas. Ahí ya sabemos que vamos a poder separar Solium de las otras 2, o el Scolex. Si encontramos el Scolex, eso hacemos diagnóstico específico sin duda. Los 3 Scolex son diferentes. Lo que podemos hacer con las proglótides grávidas es inyectarles tinta china y ver las ramificaciones uterinas. Acá tienen. Ya sabemos que las desaginata asiáticas son más numerosas, salen de un tronco central, hay que contar más de 12, menos de 12. Bien, me extiendo en esto porque lo ven en el TP. Y algo que se puede hacer también es colorear los huevos con Ciel-Nielsen. Ciel-Nielsen es la técnica de coloración que ustedes seguro conocen de bacteriología. Son Ciel-Nielsen positivos los de saginata y negativos los de Solium, pero esto en realidad es recomendable que uno, si ya tiene posibilidades, haya hecho la técnica en el laboratorio y la tenga ajustada, porque tiene mucho que ver que esto funcione con los tiempos de coloración, con lo cual no se recomienda salvo que tengan experiencia con la técnica para usarla como diagnóstico diferencial. El tratamiento, tanto para la es general, por eso los incluí a todos acá. Fíjense que están los géneros teña, Hymenolépida, Dipilidium, Diphyllobothrium, otros estodes que vamos a ver en las clases siguientes. Es praziquantel, niclosamida, albendazol. El praziquantel es el de elección. Ahora, ¿qué pasa? Que para un tratamiento exitoso hay que destruir el Scolex y tiene que ser eliminado. ¿Por qué? Porque
El escólex, ya sabemos que después del escólex está inmediatamente el cuello, que es generatriz, y si no la teña se sigue formando. ¿Sí? Esos son los tratamientos recomendados. Y para terminar vamos a hablar un poquito de cisticercosis humana. Ya adelantamos hoy, hace unas diapositivas, que no es lo mismo teña saginata que teña solium. En teña solium podemos comportarnos como cerdos, les había dicho que íbamos a usar eso como una regla mnemotécnica, y en ese sentido lo que nos pasa es que podemos desarrollar esas larvas, como desarrolla el cerdo, desarrollarlas nosotros. La enfermedad ahí no se llama teñosis, se llama cisticercosis, ¿sí? El estadio larval es Cysticercus cellulosae y bueno, podemos ser portadores. Acá la foto muestra un cerebro porque es muy común que la cisticercosis humana se presente en el sistema nervioso. Acá volvemos a tener el ciclo de la teña solium. Esta parte es la que ya conocemos, comemos carne cruda mal cocida de cerdo, desarrollamos la teña adulta. Y en esta parte lo que dice es que si comemos huevos, esos huevos en nuestro estómago se desenquista la oncósfera y esas oncósferas circulan hasta los músculos y otros órganos y se convierten en cisticerco. Eso es muy grave. De manera que la cisticercosis la podemos adquirir por 3 vías. Una es la infestación exógena, lo que vimos recién. Comemos huevos de teña solium a través de agua, alimentos, manipulación de materia fecal en el laboratorio, desde un portador, ¿no? Otra descrita es la autoinfección exógena. Esto es, el paciente tiene en su intestino, o sea, tiene teñosis por solium y transporta por un circuito ano, mano, boca, materia fecal. Su propia materia fecal que puede tener huevos de teña y por lo tanto producir una autoinfección exógena. Y está descrita la autoinfección endógena que se cree, es rara, pero se cree que ocurre por peristaltismo invertido. Es decir, un paciente tiene la solium adulta, va eliminando las proglótides grávidas, pero en lugar de salir, algunas proglótides grávidas lo que hacen es romperse en el intestino delgado, liberar las oncósferas y esas ya directamente ganan la circulación y producen una cisticercosis. ¿Cómo son esos cisticercos que podemos presentar como hospedadores del hospedador humano? Hay 2 tipos. Uno es el racemoso y otro es el monovesicular. Acá vemos una larva, ya sabemos que es una larva vesicular con líquido y que dentro tiene un escólex. En la forma racemosa, fíjense que es como multilobulada, ¿sí? Parece tener como unas proyecciones. Puede hacerse diagnóstico por imagen en un paciente y observarse este tipo de larva. O bien puede ser monovesicular, como estas. Pequeña, esférica, traslúcida. Acá tenemos otra aislada. Fíjense que pueden medir, como habíamos dicho, unos cuantos centímetros. En general acá se hace diagnóstico por imagen. ¿Dónde se localizan con mayor frecuencia en nuestro organismo los cisticercos? Bueno, en músculos esqueléticos, en el sistema nervioso, en los ojos, en el tejido graso, o sea, todo tejido blando, y también pueden localizarse en el corazón. El cisticerco fuera del sistema nervioso central puede ser asintomático o tener lesión. Ahora les voy a mostrar un trabajo que se presentó en un congreso donde había cisticercos, muchos cisticercos en tejido blando y no en el sistema nervioso central. O en el sistema nervioso central ocular, que es mucho más grave. A eso va a depender del número, la localización, pero ahí ya las alteraciones son muy complicadas. Puede ir desde crisis epilépticas, dolores de cabeza, alteraciones visuales, auditivas, hipertensión craneal, es decir, cuadros mucho más serios. Esto es un corazón lleno de cisticercos. Se interpretó este caso como una autoinfección, esa autoinfestación endógena que decíamos con un peristaltismo invertido, por la extremada infestación que tiene. Está lleno de cisticercos. Por supuesto, un caso que terminó mal, ¿no? Un caso fatal. En esta fotografía vemos distintas imágenes de cisticercosis cerebrales. Algunos quistes, algunas larvas se ven activas y otras se ven calcificadas. Y acá lo que se ven es cisticercos en el lobo ocular.
Eso los muestro a modo ilustrativo para que vean la gravedad que puede tener esto. Por ejemplo, se considera que en Perú el 30% de las crisis epilépticas en los adultos mayores están relacionados con cisticercosis. O sea, es un problema muy serio en Latinoamérica. Aquí vemos fotografías de un cisticerco subcutáneo. Aquí hay algunos cerebrales y este que es ocular. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este tipo de afectación de la cisticercosis? Bueno, generalmente por imágenes. Puede ser ecografía, una tomografía axial, una resonancia, dependiendo. También puede ser una radiografía en el caso de los calcificados, ¿sí? Se extirpan esos nódulos cuando se puede, ese subcutáneo, por ejemplo, se saca y se mira al microscopio para ver el escólex invaginado, que va a tener 4 ventosas y una corona de ganchos. También se puede hacer inmunodiagnóstico, pero bueno, es variable la sensibilidad. El Western blot es bastante mejor. También se puede hacer una ELISA. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, los parásitos cuando están calcificados se hace tratamiento sintomatológico. En general no se operan. Esto es muy médico, nada más que para tener una idea. ¿Qué quiere decir sintomático? Que bueno, si el paciente tiene crisis epilépticas, por allí se le da antiepilépticos, mucho dolor, se le da analgésicos, es decir, un tratamiento relacionado con los signos y síntomas. Como cisticida se indica praziquantel o albendazol. También se usan corticoides para el proceso inflamatorio y por supuesto se hace cirugía. ¿Qué pasa acá? ¿De qué depende qué se elige para hacer el tratamiento? Depende mucho de la carga parasitaria. Cuando hay pocos quistes, a veces se utiliza albendazol y cuando hay muchos, las dos cosas. Pacientes con 2 más quistes, el tratamiento consiste, se cortó acá, disculpen, pero es en albendazol y praziquantel, las dos cosas. Ahora, acá es muy importante, el médico va a tener un trabajo adicional porque va a tener que ver si no hay una cisticercosis ocular. Esto es bastante común, hay que tener cuidado. Cuando se hace tratamiento para el parásito, si se muere el parásito muchas veces se produce un cuadro inflamatorio que es mucho más grave que cuando el parásito estaba con vida. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, eso es tratamiento médico. Pero estos son los medicamentos que se utilizan. ¿Cuál es la endemicidad? Lo que ven acá, lo rojo es lo peor, es donde es endémico. Nuestro país está en gris, dice que no hay datos, en realidad hay algunos pocos casos, ahora les muestro algo. Tiene más incidencia, como ven, en Asia y en África y por supuesto en Latinoamérica. Y como podemos observar, si entendemos el ciclo biológico nos damos cuenta que tiene que ver con extremadas malas condiciones de sanidad. Materia fecal en el suelo y cerdos que comen materia fecal, nosotros que comemos materia fecal, de personas que tienen la teña, o sea, un desastre sanitario, ¿sí? Poco control sanitario. Ya fue descrita por Aristóteles la neurocisticercosis, la llamaba la viruela del cerdo. Y bueno, fíjense que hay unas 50.000 muertes al año por esta parasitosis. Un problema de salud pública en Latinoamérica, ya les había contado que era la primera causa de epilepsia en el adulto. Hay algunos casos descritos en países no endémicos por migración, como Argentina. Los casos que se tratan acá en general han tenido que ver o con gente que ha migrado o con gente que ha recibido migrantes en su casa de áreas endémicas. ¿Sí? Y no es de denuncia obligatoria esta enfermedad todavía, por lo tanto hay pocos casos, o sea, es difícil hacer el registro. Este fue el primer caso autóctono descrito en la ciudad de Buenos Aires, allá en la década del... fue a finales del 90, creo que por el... sí. Y los antecedentes eran de esta niña, era una nena de 7 años, que había nacido en la capital federal, ella no había viajado, pero su mamá era de origen boliviano y recibían muchas visitas de Bolivia, así que se cree que tuvo que ver este contacto con personas infectadas, lo que generó la parasitosis en esta niña. Este trabajo fue publicado en el 2010 y lo que les contaba
de la década del 90 es que ahí en ese periodo se diagnosticaban acá en Bahía Blanca también 2 casos pediátricos, pero tuvieron que ver con pacientes pediátricos, tuvo que ver con pacientes que viajaron a área endémica. Y les cuento este caso que se presentó en el Congreso del Hospital Muñiz el año pasado, al que asistimos. Esto fue en noviembre del 2019, y ellos presentan el caso de una mujer de 69 años, boliviana, una trabajadora rural, y consultaba por una dermatosis generalizada. Y además tenía como unas lesiones debajo de la piel que eran palpables, de consistencia blanda, sobre todo en los miembros inferiores. Bueno, era una cisticercosis diseminada, que además tenía también afectación hepática, que es raro, era de partes blandas y tenía afectación hepática. Y lo que pudieron ver al hacer ecografía fue las distintas características particulares y de diagnóstico de las larvas de cisticerco. Los quistes medían 1 a 3 centímetros, en el hígado también había, se veían con escores y algunos calcificados. Este es un caso raro en el sentido de que estaba altamente diseminada y no tenía compromiso nervioso. Tenía un compromiso hepático que es raro y no tenía un compromiso nervioso. Bueno, la idea es que en el futuro o ahora, si tienen posibilidades, si van a los congresos, miren estos trabajos y bueno, con conocimiento previo de los temas, probablemente los van a, seguramente, los van a aprovechar muchísimo más. Como dijimos, la neurocisticercosis entonces en zonas no endémicas, como en Argentina, va a tener que ver hasta ahora con evidencia de contacto con un hospedador con infección, individuos que proceden o que viven en áreas donde la cisticercosis es endémica e historia de viaje frecuente. Esas son las características. ¿Qué pasa con asiática? Ya sabemos que Taenia saginata no produce cisticercosis. Ahora, ¿qué pasa con asiática? Bueno, la mayoría de la literatura apoya la idea o la presunción de que asiática no generaría cisticercosis. ¿Por qué? Porque se parece biológicamente mucho a Taenia saginata, con lo cual probablemente no produzca cisticercosis. Hasta el momento no hay evidencia de que lo haga, así que hasta el presente se la considera como que potencialmente no la produciría. Hasta tanto haya más información, esto queda en la interrogación, ¿no? Aparentemente no, pero no está comprobado. Podemos hacer el diagnóstico de la cisticercosis en los animales, esto lo podrían hacer desde el punto de vista veterinario. Fíjense que lo que están viendo a mí es una lengua. Es la lengua del cerdo con los cisticercos. Esto es lo que Aristóteles llamaba la viruela de los cerdos. Se le puede revisar la lengua, es un método empleado a nivel rural, sobre todo en el resto de Latinoamérica, no tanto en Argentina, porque no es una circulación aparente, o por lo menos comprobada. Se puede hacer detección de anticuerpos en suero, se puede hacer ultrasonido, son cosas muy caras, en general no se hacen. Los animales en general no tienen mucha sintomatología. Hay algunas mencionadas de tipo neurológicas, como convulsiones, incoordinación. Bueno, por supuesto en el cerdo uno puede encontrar en cualquier lado, en los músculos va a encontrar, por eso sigue el ciclo biológico. Pero bueno, en la lengua es un método rápido y fácil antes de faenarlo incluso. De manera que las intervenciones apropiadas podrían ser el tratamiento. Para la cisticercosis porcina se usa oxfendazol, se puede vacunar, hay una vacuna, y por supuesto la inspección de carnes. Bueno, y nos vamos con una obra expresionista de Franz Marc, un poco alusiva al tema que tratamos, y bueno, nada, para ver algo lindo y distendernos un poco. Nos vemos en la próxima clase y muchas gracias por la atención.